La viuda misteriosa. Mi abuelo en sus años de juventud pasó por una experiencia muy extraña. Esto sucedió en la década de los años 60, en la India rural. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo. Era una casa hecha de barro y ladrillos. Al otro lado se encontraba un cuarto que perteneció cerrado por mucho tiempo. Cuenta que en ese tiempo vivía una viuda. Ella nunca interactuaba con nadie del pueblo a causa de su problema. Ella era susceptible a la posesión. En ese lugar había una creencia muy rara. Si una persona nacía bajo el signo Sagitario, era más propensa a las interacciones sobrenaturales. Esta pobre mujer era uno de ellos. Cada noche esta mujer era poseída y sus gritos se escuchaban por toda la casa. En realidad, nadie sabía lo que estaba sucediendo en el interior. Una noche, los gritos llegaron a ser tan fuertes que rápidamente mi abuelo se despertó y logró escuchar voces que no eran de la mujer, junto con rasguños y chillidos agudos. La noche siguiente los vecinos se reunieron para saber realmente qué estaba sucediendo. Prendieron antorchas de fuego, ya que en ese entonces aún no había electricidad. Junto con mi abuelo, los vecinos escucharon que alguien golpeaba la puerta, pero tan pronto se abrió la puerta, los gritos se calmaron. Poco a poco buscaron en el interior del cuarto y no se encontraba la mujer. Salieron inmediatamente y en ese entonces una de las antorchas logró iluminar el baño. Ella estaba en el suelo, vomitando agua de color negro. En ese momento todos se quedaron congelados. El olor era insoportable. Estaba mordiendo y desgarrando la carne de una gallina. Alrededor se podía ver la sangre del animal. Ella de repente se detuvo e hizo contacto visual con mi abuelo. La parte blanca de sus ojos era de color amarillo y el iris de un color ceniza. Mi abuelo se acuerda de esos ojos hasta nuestros días. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó con gran velocidad y le mordió en el muslo derecho. Rápidamente la gente lo resguardó y lo llevaron a casa de un amigo. En la mañana, mi abuelo despertó con un grito, sudoración y muy asustado. Mi abuelo pensaba que esto era una pesadilla. Rápidamente cogió una jarra de agua. Sintió un pinchazo en el muslo. Tal fue su sorpresa que la marca de la mordedura estaba ahí. Este caso asustó a todo el pueblo. Los vecinos llevaron a cabo toda clase de rituales sagrados para eliminar las energías negativas de la casa. Desde entonces, la gente nunca se aventuraba por la casa o cualquier lugar cerca de ella, incluso durante el día. Con el tiempo, los gritos murieron y también la pobre mujer. Las autoridades retiraron el cuerpo mutilado de la viuda. La casa fue demolida y quemada con la ayuda de algunos vecinos. Hasta la fecha, nadie supo por qué falleció de esta manera. Mi abuelo todavía se estremece cuando recuerda esa terrorífica mirada. El fantasma encadenado. En muchas casas las personas aseguran haber escuchado unas cadenas que se arrastran. Incluso cuando se piensa en una casa embrujada, se asocia con esas cadenas en pasillos y escaleras. La siguiente leyenda se desarrolló en Atenas, Grecia, durante los primeros años de la era cristiana, y ocurrió entre grandes filósofos y pensadores. Era una casa en la cual inexplicablemente se escuchaban extraños ruidos. Según decían los vecinos, varias personas y hasta familias enteras la habían habitado, pero más tardaron en instalarse que en salir corriendo. Todos decían que en las noches se les aparecía un fantasma con la barba larga, ropas viejas y encadenado. Con un rostro que hizo huir al más intrépido. Llegó a tal grado el miedo a esa finca que al pasar por ella, las personas preferían cruzarse y caminar por la acera de frente. Ante tal problema, el dueño de la casa ya no sabía qué hacer con ella.
No la quería ni vendida ni rentada, por lo que mucho tiempo estuvo abandonada. Un día se decidió y le colocó un letrero de se renta, y coincidía con la llegada a esa ciudad de Atenodoro, un filósofo de prestigio, muy entregado a su profesión y de vastos conocimientos. Él andaba buscando dónde alojarse, pero no encontraba algo que se apegara a su presupuesto, hasta que por fin llegó a esa casa embrujada, y se la ofrecieron en una renta tan baja que no puso peros para aceptarla, aun cuando le advirtieron del mal que le aquejaba a esa casa. Inmediatamente llevó sus cosas, que en su mayoría eran libros y documentos. La limpió y listo. La primera noche decidió hacer algún trabajo difícil de matemáticas filosóficas para adentrarse en él y no hacer caso a lo que llegase a ocurrir. Después de unas horas, escuchó que alguien arrastraba unas cadenas a lo lejos. No hizo caso, pero poco a poco se acercaba más, hasta que algo estaba junto a él y arrastraba con furia unas cadenas. Levantó la vista y era el fantasma, con esas ropas viejas, barba larga, y la cara casi no se le veía. En los pies tenía cadenas, en los brazos y cuello también. Levantó la mano y algo le indicó a Atenodoro. Él no hizo caso y continuó trabajando. Qué valor de seguir ahí sin hacer nada. Otro se hubiera desmayado o hubiese salido corriendo. Como ahí estuvo el fantasma y el ruido seguía, Atenodoro lo vio, y el fantasma caminó, y le pedía que lo siguiera, y así lo hizo. Lo llevó al jardín, cerca de unos arbustos. Atenodoro jaló algunos objetos para saber y marcar el lugar que le estaba señalando este fantasma. Al regresar la vista, el fantasma ya no estaba, por lo que se fue a continuar trabajando. Al día siguiente fue a informar a las autoridades de la ciudad sobre lo ocurrido, y pidióse excavar en el lugar marcado para investigar lo que fuera. Ellos accedieron, y así lo hicieron. Para su sorpresa, cuando sacaron la tierra, encontraron el esqueleto de un hombre atado con cadenas en cuello, brazos y pies. Días después, estos restos se enterraron en un ataúd con la solemnidad que se debía, y al poco tiempo fueron varias personas a esa casa a limpiarla de malos espíritus. Y después de todo esto, volvió a ser normal. El fantasma nunca más apareció y las cadenas no se oyeron más. Esta leyenda fue rescatada por Plinio el Joven, en base a los testimonios y documentos de la época. Es común que en muchas casas se encuentren esqueletos humanos y objetos enterrados, los cuales pueden desprender cierta energía que puede generar ciertas visiones. Una señora comentaba que en una pared de su casa quedó enterrado un albañil, al cual no quisieron rescatar los ingenieros, ya que no querían problemas, y ahora en su casa suceden cosas raras sin explicación. En todo México son muy comunes las leyendas de la aparición de fantasmas. Eligen a quién indicarle un lugar donde debe desenterrar algo, que por lo general es mucho dinero enterrado durante la época de la Revolución Mexicana. Pero si usted no es la persona indicada, ese dinero se convierte en cualquier otra cosa. El Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Corría el año de 1600 y a la capital de la Nueva España continuaban llegando mercaderes, aventureros y no pocos pelones, gente de rompe y rasga que venían al Nuevo Mundo con el fin de enriquecerse como lo habían hecho los conquistadores. Uno de esos hombres que llegaba a la capital de la Nueva España con el fin de dedicarse al comercio fue don Tristán de Alcúcer, que tenía un negocio de víveres y géneros en las islas Filipinas, pero ya por falta de buen negocio o por querer abrirle buen camino en la capital a su hijo, arribó cierto día de aquel año a la ciudad. Después de recorrer algunos barrios de la antigua Tenochtitlán, don Tristán de Alcúcer se fue a radicar en una casa de medianía
allá por el rumbo de Tlatelolco, y ahí mismo instaló su comercio que atendía con la ayuda de su hijo, el cual tenía el mismo nombre, un recio mocetón de buen talante y alegre carácter. Tenía don Tristán de Alcúcer a un buen amigo y consejero, en la persona de su ilustrísima, el arzobispo don Fray García de Santa María Mendoza, quien solía visitarlo en su comercio para conversar de las cosas de las Filipinas y la tierra hispana, pues eran nacidos en el mismo pueblo. Ahí platicaban al sabor de un buen vino y de los relatos que de las islas del Pacífico contaba el comerciante. Todo iba viento en popa en el comercio, que el tal don Tristán decidió ampliar y darle variedad, para lo cual envió a su joven hijo a la villa rica de la Veracruz y a las costas malsanas de la región de Mas, al suroeste. Quiso la mala suerte que enfermara a Tristán chico, y llegara a tal grado su enfermedad que se temió por su vida. Así lo dijeron los mensajeros que informaron a don Tristán que era imposible trasladar al enfermo en el estado en que se hallaba, y que sería cosa de medicinas adecuadas y de un milagro para que el joven enfermo se salvara. Henchido de dolor por la enfermedad de su hijo y temiendo que muriera, don Tristán de Alcúcer se arrodilló ante la imagen de la Virgen y prometió ir caminando hasta el santuario del Cerrito si su hijo se aliviaba y podía regresar a su lado. Semanas más tarde el muchacho entraba a la casa de su padre, pálido, convaleciente, pero vivo, y su padre feliz lo estrechó entre sus brazos. Vinieron tiempos de bonanza. El comercio caminaba con la atención esmerada de padre e hijo, y con esto, don Tristán se olvidó de su promesa, aunque de cuando en cuando, sobre todo por las noches en que contaba y recontaba sus ganancias, una especie de remordimiento le invadía el alma al recordar la promesa hecha a la Virgen. Al fin, un día envolvió cuidadosamente un par de botellas de buen vino y se fue a visitar a su amigo y consejero, el arzobispo García de Santa María Mendoza, para hablarle de sus remordimientos, de la falta de cumplimiento a la promesa hecha a la Virgen, de lo que sería conveniente hacer, ya que de todos modos le había dado las gracias a la Virgen rezando por el alivio de su vástago. «Bastará con eso», dijo el prelado. «Si habéis rezado a la Virgen dándole las gracias, pienso que no hay necesidad de cumplir lo prometido». Don Tristán de Alcúcer salió de la casa arzobispal muy complacido. Volvió a su casa, al trabajo y al olvido de aquella promesa de la cual lo había relevado el arzobispo. Mas he aquí que un día, apenas amanecía la mañana, el arzobispo Fray García de Santa María iba por la calle de la Misericordia, cuando se topó a su viejo amigo don Tristán de Alcúcer, el cual aparecía ojeroso, cadavérico, y con una túnica blanca que lo envolvía. Caminaba rezando con una vela encendida en la mano derecha, mientras su enflaquecida siniestra descansaba sobre su pecho. El arzobispo le reconoció enseguida, y aunque estaba más pálido y delgado que la última vez que se habían visto, se acercó para preguntarle: «¿A dónde vais a estas horas, amigo Tristán Alcúcer?» «A cumplir con la promesa de ir a darle gracias a la Virgen», respondió con voz cascada, hueca y tenebrosa, el comerciante llegado de las Filipinas. No dijo más, y el prelado lo miró extrañado de pagar la manda, aun cuando él lo había relevado de tal obligación. Esa noche el arzobispo decidió ir a visitar a su amigo, para pedirle que le explicara el motivo por el cual había decidido ir a pagar la manda hasta el santuario de la Virgen en el lejano Cerrito, y lo encontró tendido, muerto, acostado entre 4 cirios, mientras su joven hijo Tristán lloraba ante el cadáver con gran pena. Con mucho asombro el prelado vio que el sudario con que habían envuelto al muerto era idéntico al que le viera vestir esa mañana, y que la vela que sostenían sus agarrotados dedos también era la misma. «Mi padre murió al amanecer», dijo el hijo entre lloros y gemidos dolorosos.
Antes dijo que debía pagar no sé qué promesa a la Virgen. Oh, mi padre. Esto acabó de comprobar al arzobispo que don Tristán Alcúcer estaba muerto ya cuando dijo haberlo encontrado por la calle de la Misericordia. En el ánimo del prelado se prendió la duda, la culpa de que aquella alma hubiera vuelto al mundo para pagar una promesa que él le había dicho que no era necesario cumplir. Pasaron los años. Tristán, el hijo de aquel muerto llegado de las islas Filipinas, se casó y se marchó de la Nueva España hacia la Nueva Galicia. Pero el alma de su padre continuó hasta terminado el siglo deambulando con una vela encendida, cubierto con el sudario amarillento y carcomido. Desde aquel entonces el vulgo llamó la calle de esta historia el Callejón del Muerto. Es la misma que andando el tiempo fuera bautizada como calle República Dominicana. Aquí se respira el miedo.